Buenas, ¿cómo les va? No sé si me escuchan. Sí, sí, se escucha. Perfecto. Bueno, poca concurrencia, no sé, son 19. Eh, arrancamos. Y de última, los que, si hay más gente que se suma, después le va a quedar la clase grabada. Ahí vi que subieron las notas del examen, no sé si la pudieron ver, si era más o menos lo que esperaban, si tienen algún comentario que quieren que pase, o alguna duda. Sí surgió una duda, eh, no hace falta quizás que la contestes, pero en el grupo no estábamos seguros si el tema de la promoción era como suele ser en todas las materias, es decir, con promedio de 6,50 para arriba, o si, digamos, 4 y 4 llevaba un final optativo, o como era la mano por ese lado. Me parece que sí, o sea, yo recuerdo el cuatrimestre pasado y de cuando yo la Bien, cursé que era así. Era el promedio 6,50 en los dos parciales, eso sí, es promoción y 4 y 4 es final. Pero de última, ok, estaría sí, bueno que sí, lo consulten con Ariel o por ahí con Guido. sí, sí. Ellos, pero me parece que sí, parece que esa es la idea y creo, y obviamente si alguno tiene que ir a recuperatorio, Ujú. eso reemplaza la nota, o sea, dependiendo de cuál recuperen, va a reemplazar la nota, ¿no? Dale, gracias. Me parece que es así. De todas maneras, si no están conformes con la nota que tienen o tienen alguna duda, yo con el tema de la... Yo la verdad es que no entregué ninguna pregunta para este examen, pero bueno, si tienen alguna duda, obviamente consúltenla con, ya sea conmigo o con alguna otra, con alguno de los otros que les dio clase, porque está bueno que por ahí se la saquen si alguno tiene que ir al final. De todas maneras, el final del año pasado fue oral. No eran muchas personas y lo hicieron oral. O sea que a mí la verdad no me gustan mucho los orales, hay gente que lo disfruta más, pero nada. Si se pueden sacar la materia de encima con los parciales mejor, o sea, es más tranquilo por ahí, no tener que llegar a la instancia de final. Pero bueno, arrancamos si quieren, ahora empiezo a grabar y les comparto la pantalla. ¿Ven ahí la diapositiva que dice teórica Romer 1986? Sí, se ve. Genial. Recording in progress. Bueno, ahí nos avisó que esto se está grabando y yo probablemente o sea, no, probablemente no, me voy a dejar de compartir mi video porque suelo tener problemas de conexión por eso. Así que, bueno, arrancamos con el modelo de Romer. La idea de esta clase es usar muchos contenidos que ustedes ya vieron en el modelo acá, en el modelo de Solow, y lo que lo que vieron con Guido y conmigo en el modelo de Ramsey. La parte del modelo de acá, el modelo de Solow, para el comportamiento general del modelo, de los modelos, y la parte de Ramsey para lo que es la solución de mercado descentralizada y el tipo de consumidor que usamos. O sea, la idea de este modelo es incorporar las externalidades al análisis que hacemos del comportamiento de la economía, a lo que son las funciones de producción y ver qué pasa con el estado estacionario cuando nosotros hacemos eso. Las externalidades acá, digamos, hay que entenderlas como externalidades de capital que pueden surgir por lo que sería el aprendizaje por la práctica y el desbordamiento de conocimientos. O sea, la idea es que hay una empresa que invierte, aumenta el stock de capital y tiene, digamos, un proceso o unas técnicas para hacer eso, y en todo ese proceso aumenta la experiencia propia de la empresa y los conocimientos. Y de alguna manera eso es compartido para el resto de las empresas de la economía. O sea, no se nombra por ahí el supuesto de información perfecta, pero algo de eso hay en este modelo porque de lo contrario hay dos opciones. O sea, si el mercado no logra adquirir el conocimiento de esas externalidades o, digamos, no logra incorporar a su proceso productivo lo que aprende de otras empresas, lo tiene que hacer el planner, porque acá estamos pidiéndole al modelo que tenga esas externalidades. Entonces, de momento, lo que vamos a analizar es el modelo de crecimiento exógeno con el criterio de Lucas. O sea, la idea planteada por Romer, pero el criterio tomado de Lucas de un trabajo de 1988.
y después vamos a ver el criterio de Romer, y por último vamos a ver un modelo de crecimiento endógeno, incorporando las externalidades a cada empresa a través del progreso tecnológico. Y vamos a hacer un supuesto sobre eso, que es lo que nos va a permitir formalizar la introducción de las externalidades al proceso productivo. ¿Queda claro acá la idea general? Sí. Perfecto. Bueno, arrancamos como siempre con una función de producción, pero que esta vez va a incorporar las externalidades. Las externalidades van a estar dadas por esta variable kappa en T, y yo lo que voy a hacer acá es, para las próximas primeras voy a sacar el índice temporal, pero voy a ir recordando en todo momento cuáles son las variables, y cuáles son variables y cuáles son constantes, porque bueno, nada, y también la diferenciación entre niveles y tasas de crecimiento, que eso para mí es clave en este modelo. Entonces, la típica función de producción es la producción agregada en el momento T, tiene que ser igual al progreso técnico, progreso tecnológico, a la frontera procesal de producción, como sea que lo quieran llamar a la A, por el capital ponderado por el parámetro alfa, por el nivel de trabajo ponderado por 1 menos alfa, y ahora incorporamos las externalidades a través de kappa. Ese kappa, como ustedes ven, está incorporado con un parámetro eta, que no sabemos nada sobre ese parámetro eta. O sea, no tenemos... Si yo les pregunto, ¿entre qué valores está alfa? ¿Se acuerdan algo de micro? ¿Entre qué valores tiene que estar alfa? Una función con Douglas, por ejemplo. Entre 0 y 1. Claro. Y acá no sabemos nada de qué es el eta. O sea, sabemos lo que es, pero no sabemos qué valores puede tomar. Entonces, las conclusiones que nosotros tengamos sobre este modelo van a depender mucho del eta, de qué valor tenga este parámetro acá. Entonces, bueno, la manera que tiene Romer de incorporar, digamos, qué es el kappa, es sumar, es el capital agregado de la economía. Entonces, el capital de cada empresa ahí, por la empresa de la economía, sumado, ese capital individual es el capital agregado de la economía, y esa es la forma que tiene Romer de interpretar este alfa. O sea, se identifica de esa manera. Entonces, este kappa, ¿no? Entonces, con el criterio de Romer, el kappa es la suma de los capitales individuales de la economía. Pero no solamente nos vamos a fijar en esto, ahora vamos a tomar el criterio de Lucas. El criterio de Lucas es decir que el kappa en realidad es el capital per cápita de la economía. O sea, es la suma del capital agregado de la economía dividido cada trabajador. Entonces, ahora nos enfocamos en esta manera de interpretar las externalidades. Entonces, bueno, estoy volviendo para arriba. Ahí va. Bien, en la especificación del modelo empezamos con la función de producción agregada, que lo que hacemos es reemplazar el kappa de la función original por el caso de L, y acá únicamente lo que estamos haciendo es nada, de multiplicar este K a la alfa por este K a la eta, y este L a la 1 menos alfa lo dividimos por este L, esto que es, si lo miramos de manera separada, es este L acá, es 1 sobre L, todo esto a la eta, y sabemos que cualquier número, que 1 elevado a cualquier número es 1, y el L queda elevado a la eta. Entonces, si nosotros multiplicamos todo esto por el L a la 1 menos alfa, obtenemos esto acá. Y si nosotros multiplicamos los 2K, obtenemos esto acá. Entonces, lo que hacemos es, la idea para desarrollar el modelo, es meter todo esto en... espérate que lo voy a mover. Si lo puedo sacar acá. Sí. Es meter todo esto en la ecuación fundamental de Solomon. Para llegar a eso expresamos todo esto que tenemos acá, lo dividimos todo por L, o sea, lo expresamos todo en términos per cápita, y si hacemos esa división, llegamos a esto.
acá mucho yo no me voy a demorar en los pasos algebraicos porque en el resumen que les subí está hecho. Y así, digamos, no nos concentramos por ahí en eso y nos enfocamos en lo importante del modelo, que son las conclusiones. Entonces, una vez que tenemos esa función de producción per cápita, la reemplazamos en la ecuación fundamental de Solow, que era esto, que es el K punto dividido acá, que sería, ¿qué era eso en Solow? ¿Qué representaba? Capital per cápita y la ecuación fundamental, ¿no? Claro, o sea, es el crecimiento del capital en el tiempo. ¿Se acuerdan cómo habíamos visto la trayectoria intertemporal del consumo en Ramsey? Bueno, esto es lo mismo, pero del capital. Entonces, si yo les pregunto ahora, ¿qué es esta parte de la ecuación? Tenía una representación gráfica esto. ¿Cómo la conocían en el modelo de Solow? No sé si lo vieron así. ¿Se acuerdan? Si no, es más fácil, o sea, cuando hacíamos que esto era 0 para buscar un punto de estado estacionario. Esta parte de la ecuación, ¿cómo se la llamaba? ¿Es el rendimiento del capital? En realidad, no, el rendimiento del capital es la productividad marginal del capital, que eso tenemos que hacer la derivada, en realidad, de esto con respecto a acá. Y eso nos da la productividad marginal del capital. Esto es la curva de ahorro. No sé si, o sea, capaz que no lo vieron así, cuando vieron Solow. Pero, ¿se acuerdan de los gráficos que tenían, que mostraba la curva de ahorro y la curva de depreciación cuando hacíamos el modelo? Bueno, en realidad todos los modelos estaban. Cuando tratamos de buscar el punto de estado estacionario en el modelo de Solow, que relacionaba estas dos curvas, ¿lo vieron así a esto? ¿O no? ¿O nada que ver? Sí, lo vimos. Lo vieron así, ok, genial. Entonces, si esta era la curva de ahorro, ¿qué era esto? ¿Cuál era la otra curva que era constante e independiente de K? ¿De depreciación? Claro, exactamente. Era eso. Entonces, esto lo tengan en mente porque en el modelo, digamos, es lo que nos va a simplificar bastante las conclusiones y entender por qué pasa lo que pasa con los valores de los parámetros. Pero bueno, pasando por eso, teniendo en cuenta esta ecuación, vamos a evaluar qué pasa con los valores de los parámetros. Y en particular, nos vamos a fijar en qué pasa con el valor de alfa más zeta. O sea, vamos a medir qué es lo que pasa con la suma de esos dos parámetros. Porque dependiendo si esos dos parámetros, o sea, si esa suma es mayor, menor o igual a 1, el modelo y la dinámica del modelo va a ser distinta. Los resultados y las conclusiones que podemos obtener sobre el modelo va a ser distinta. Entonces, la clave siempre es, primero, cómo identificamos las externalidades. Después, cómo las metemos a la función de producción. Y por último, qué pasa con los parámetros. Eso es lo que hay que repetirse siempre cuando vemos el modelo de Romer, con el criterio que sea. Entonces, vamos primero para el caso en que el alfa más eta es menor a 1. Bueno, si el alfa más eta es menor a 1, significa que el exponente del K es negativo. O sea, lo que tenían arriba hace un ratito, esta parte, la que está elevada al K, es negativo. Porque siempre va a ser menor a 1. Entonces, todo esto es negativo. Si esto es negativo, el K puede pasar dividiendo. ¿Qué es lo que tienen hecho abajo? Es más que nada para derivar el capital de estado estacionario. Porque el capital de estado estacionario nos muestra la intersección entre la curva de ahorro y la curva de depreciación. Entonces, como acá, si ustedes lo comparan con el modelo de Solow, lo único que cambia es este parámetro. Que encima esta suma, porque si sacamos factor común del menos acá, esto queda una suma, es menor a 1. Por lo tanto, se comporta como la economía neoclásica, aún ponderando las externalidades adentro del capital estacionario, de la función de producción, y este equilibrio va a ser estable y es único. Entonces,
si el equilibrio, si esto se comporta como la economía neoclásica y tiene las mismas características, ¿cómo va a ser la curva de ahorro en este caso? Y cómo la curva de depreciación, ¿no? ¿Qué dicen? ¿Van a tener la misma forma funcional del modelo solo o no va a ser algo distinto? Con la forma funcional digo, o sea, es que es una función creciente, decreciente. Bueno, va a ser lo mismo. O sea, no, si todo se comporta igual y lo único que cambia es un parámetro que no la variable que tenemos en esa ecuación, la curva de depreciación y la curva de ahorro van a estar representadas en un gráfico como este. Acá me marca que mi conexión a internet es inestable. No sé si quieren que repita algo, se escuchó todo eso. Si no, vuelvo a repetir. No, Se escucha, bien. se escucha. ¿Se escuchó bien? Perfecto. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Quiere que todo que se cumpla como en solo, básicamente, es que la curva de ahorro va a tomar un valor infinito cuando K se aproxima a cero y, digamos, la función es siempre decreciente y la función se va a aproximar a cero cuando K tiene infinito. Entonces, como esto se comporta todo igual que solo, el equilibrio existe, es estable, se cumplen las condiciones que se tienen que cumplir, son las mismas conclusiones para la dinámica. Con este modelo son idénticas a las de la economía con el modelo de solo. Entonces, todas las conclusiones que nosotros teníamos del modelo de solo se cumplen para este modelo con esta especificación de los parámetros. ¿Te quedó claro eso? Sí. Perfecto. Bueno, si el alfa más eta es igual a 1, todo lo que está en el denominador, en la potencia, digamos, todo lo que estaba acá, todo esto se va. O sea, se hace 0. Algo elevado a 0 es 1, entonces nos queda esta función. Esta función es la misma que la del modelo acá. Entonces, nada, todas las conclusiones del modelo acá se aplican a este modelo. Vamos a tener una tasa de crecimiento constante, que va a estar dada por esta diferencia, por la diferencia entre la curva de ahorro y la curva de depreciación. Y todo lo que viene para el modelo acá se cumple en este modelo. O sea, las conclusiones sobre cómo se comporta la dinámica en el equilibrio van a ser iguales que las que vieron en el modelo acá. O sea, incluso con la existencia de externalidades. Entonces, no sé, ustedes ya deberían haber visto el modelo acá, si no esta clase sería como... pero es exactamente lo mismo. O sea, no hay ninguna relación entre la tasa de crecimiento de la economía digamos, no hay convergencia, ni condicional, ni absoluta en el modelo. La economía no tiene una transición al estado estacionario. La tasa de crecimiento está dada por factores visibles, o sea, las economías con tasas de ahorro grandes van a crecer mucho, y un aumento en la tasa de ahorro provoca un aumento en la tasa de crecimiento, básicamente. O sea, si hay alguna política que quiera promover el ahorro y la inversión, no van a afectar a la tasa de crecimiento de la economía. Perdón, sí van a afectar la tasa de crecimiento de largo plazo de la economía, porque lo que hacen es agrandar la distancia entre las curvas de ahorro y depreciación. En el modelo de solo, no, porque había convergencia en el estado estacionario, entonces la política por ahí para no sé, lo que aumente el ahorro, para alguna política de gobierno que promueva el ahorro, va a ser, no va a afectar la tasa de crecimiento de largo plazo de la economía. Bueno, queda claro entonces que el modelo de Romer con este valor de los parámetros, que quiere decir acá que el eta es igual al 1 menos alfa. Y en esta especificación que el eta es menor al 1 menos alfa, o sea que es menor a la ponderación del capital del producto, la ponderación del capital per cápita en el producto. Y acá es exactamente igual. Eso es lo que nos están diciendo los parámetros. Y vamos a analizar, si esto queda claro, analizamos el último caso. El último caso que es
Esto voy a hacer, voy a chequear el chat. Ok, no, por ahí. El último caso es cuando es mayor a 1. Si el alfa más zeta es mayor a 1, ¿qué va a pasar con esta tasa de crecimiento? ¿Qué se imagina que puede pasar con la curva de ahorro? Que sería, o cómo se imaginan que tiene que estar representada esa curva, si esta parte que es la curva de ahorro, mantiene todo el exponente positivo. Insisto con la interpretación matemática antes que la económica, porque la económica no tiene mucho sentido. Ahora le voy a mostrar por qué, pero no tiene nada de sentido este escenario, y lo vamos a saltear para los análisis que siguen. Pero ¿por qué piensan digamos, cómo imaginan ustedes que se va a representar la curva de ahorro si el K, digamos, ese exponente del K es positivo? O sea, piensen que si era negativo, la función de la curva de ahorro era decreciente. ¿Cómo va a ser en este caso? Creciente. Exactamente. Va a ser una curva creciente. O sea, va a tener la curva de apreciación va a ser igual, pero, y lo voy a hacer acá chiquito, no me odien, uy. Digamos, esto es el intento gráfico que tenían antes, esta es la curva de apreciación, imagínense que es una línea recta, y la curva de ahorro va a ser esto. Imagínense también que es una línea recta. ¿Qué pasa en este punto de cruce de las curvas? ¿Qué hay ahí? El movimiento de capital es 0. El movimiento de capital es 0. O sea, ¿existe un punto de estado estacionario en este punto? O sea, ¿existe el capital de estado estacionario en esta economía? Alguno que arriesgue. Bien. Sí, claro, existe. ¿Y es único el punto de estado estacionario? Sí. Bien. ¿Y es estable este punto de estado estacionario? ¿Alguno que tire? ¿Sí o no? Bueno, yo voy a tirar que no. Vos decís que no es estable. ¿Por qué te parece que no es estable? La trampa. O sea, Ok, porque, digamos, no tenés nada que te asegure los valores. O sea, A está dado, entiendo yo. sí. Como, ok, ya está, es lo que hay. Mi problema es lo que tenés elevando a la K. Sí. No entiendo si se va a mantener estable, ¿no? El alfa y el... Nunca me sale el nombre de esa letra, pero... El eta, sí. Bueno, pero mira, pensarlo de esta manera. ¿Qué pasa en un punto acá? Por ejemplo, vos tenés un shock que te lleva del punto de estado estacionario bueno, imagínate que ese es el punto de estado estacionario, y este es un punto nuevo de capital, donde el capital nuevo es más grande que el de estado estacionario, obviamente, o sea, tenés más capital. ¿Qué pasa con la curva de ahorro? O sea, a ver si tengo me parece que está puesto acá, para darme un segundito. La diapositiva siguiente, creo que está el gráfico hecho y creo que el Acá. eje de acá tiene una flechita. Entonces, yo entiendo que es divergente. Entonces, por eso es estable. O sea, es divergente, muy bien. Muy bien el análisis gráfico. La próxima vez no le voy a subir las filminas antes de la clase. Error ahí. Pero, ok, ¿por qué? ¿Por qué crece esto? Porque,
O sea, si tenemos un punto por acá de capital y nosotros mirábamos la curva de ahorro que era, vamos a hacer así, no. O sea, la curva de ahorro estaba dada por S por A por K chiquita a la, y bueno, acá les voy a escribir el nombre de las letras, alfa más eta menos 1. Si yo tengo un puntito más de capital, y bueno, y esto es el K sombrero. Es igual a esto más, menos la curva de depreciación, que es el delta más n. Bien, en este caso, si yo tengo cualquier punto que esté por acá arriba, que la curva de ahorro es mayor a la curva de depreciación, o sea, hay una distancia entre estas dos, en este punto el capital aumenta. A diferencia de lo que pasaba en el modelo de Solow o en el modelo neoclásico, en un punto como este, como la curva era decreciente, no la voy a hacer para que no confunda, pero un punto mayor de capital provocaba una caída en el capital y una caída en la tasa de crecimiento del capital, que era esta, y eso hacía que la economía converja al estado estacionario. En este punto, el nivel de capital aumenta y aumenta la tasa de crecimiento del capital. Por acá. O sea, si aumenta la tasa de crecimiento del capital, por mayor capital, eso aumenta el nivel de capital también. Entonces, esto sigue aumentando. Y así se va a ir hasta el infinito. O sea, no hay nada que te frene con una dinámica creciente, con una función creciente de la curva de ahorro, no hay nada que frene ese crecimiento del capital. O sea, no tiene sentido económicamente esto, porque es como que si ya con un pequeño crecimiento, como instantáneamente en el instante siguiente el capital va a ser mayor, la tasa de crecimiento del capital crece, o sea, es positiva, y así esto se va a ir hasta el infinito, no tiene ningún sentido económicamente hablar de un crecimiento infinito de la economía. O sea, hay un límite. Cualquier dato que mires te contradice ese punto. Y lo mismo pasa para el capital. Para el capital cuando decrece, o sea, cualquier punto de capital que esté más abajo del punto de estado estacionario, hace que vos tengas un nivel más chiquito de capital, eso te pega en la tasa de crecimiento, pero de manera negativa, o sea, te decrece la tasa de crecimiento de capital, y tenés en el instante siguiente un nivel de capital menor, y así seguís hasta el infinito, y es como que la economía se destruye. Esto es irreal, o sea, no existe, es algo que no tiene sentido. Entonces, tiene sentido matemáticamente hablando, porque es cómo se comporta una función creciente, que obviamente va a tomar todos los valores entre cero e infinito, pero no tiene sentido económicamente. Entonces, este caso queda descartado. Y cuando analicemos el caso, esto era con el criterio de Lucas, ahora vamos a analizarlo con el criterio de Romer, no tiene sentido analizar esto y lo vamos a descartar. ¿Queda claro entonces toda esta dinámica? No sé si quieren que vuelva a repetir. Toda esta dinámica sería en el sentido de Lucas, ¿no? Los tres casos Sí. más recientes vistos desde Lucas. Sí, o sea, el modelo genérico es de Romer, pero el criterio de cómo incorporar esas externalidades a la función de producción agregada es el de Lucas. Sí. Entonces, como breve repaso es el alfa más zeta igual a 1, menor a 1 y mayor a 1. ¿Y qué pasa en cada caso? Nada más. ¿Se entendió esto? ¿Hay alguna duda hasta acá? Ok, sigo. Bueno, visto esto, ahora vamos a ver qué hubiese pasado si nosotros hubiéramos seguido el criterio de Romer mismo. O sea, si hubiésemos incorporado las
digamos, el kappa, o sea, las externalidades, de la manera en que lo pensó Romer. Vamos a hacer un supuesto, que después explicamos por qué, que es que el n es 0. O sea, la tasa de crecimiento, no el nivel, la tasa de crecimiento de la población es 0. Entonces, si nosotros reemplazamos de nuevo esto en la función de producción con el n igual a 0, hacemos los pasos algebraicos y derivamos, y después expresamos todos en términos per cápita, llegamos a una ecuación fundamental de Solow que está expresada de esta manera. Tiene esta especificación. De nuevo, o sea, la única diferencia que tenemos con lo que vimos antes es que ahora aparece el L a la eta y no está el N. Entonces, ese L es una variable. Entonces, digamos, todo va a depender nuevamente de los parámetros, pero si no vamos a perder de vista el nivel poblacional, que es este L. En algunos modelos por ahí se ve L y N, o sea, el N es la tasa el nivel de población y el L es el nivel de trabajadores, pero acá el supuesto implícito que hay en todos estos modelos para que esto funcione y no hay diferencias entre ambas es que toda la población trabaja, básicamente. Este es un supuesto bastante interesante, cuestionable, que tienen estos modelos, es que el L es igual al N. Entonces, al N grande, ¿no? Al N mayúscula. Entonces, nada, el nivel de población es el L. Entonces, con esto en mente, vemos de nuevo qué pasa con los parámetros. Y es bastante simple. Si el alfa más zeta es igual a 1, la economía sigue mostrando comportamiento como el modelo acá, con la tecnología acá, pero ahora va a estar positivamente correlacionada con el nivel de población. O sea, de nuevo, acá no hay convergencia al estado estacionario. O sea, todas las conclusiones que teníamos sobre el modelo acá se mantienen, pero ahora tenemos el nivel de población, no el crecimiento de población, como algo positivo cuando analizamos la tasa de crecimiento de la economía. Esto significa, o da a introducir la idea de que las economías con mayor nivel de población van a crecer más que otras, lo cual ya presenta problemas, porque esto no es así. O sea, en los datos por lo menos hay momentos del mundo que se observa que países con niveles de población mayores crecen más, como por ejemplo India o China, pero hay momentos en los que no. Y hay situaciones en las que no, y todo va a depender de qué consideremos que esté creciendo o que no. Pero bueno, es más o menos un poco la idea. Y lo mismo pasa si nosotros evaluamos el caso de los parámetros cuando son menor a 1. Vamos a tener una economía que se comporta como la economía neoclásica, pero esta vez incorporando el tamaño de la población. Y además, digamos, esto es lo que se conoce como el efecto de escala. O sea, eso es lo que incorporan estos modelos, que es lo que describí recién. O sea, los países con mayor nivel de población, digamos, deberían crecer más que otros. El por qué, digamos, en la literatura se hace el supuesto de que la tasa de crecimiento de la población es 0, digamos, ya los efectos de escala son cuestionables en términos de los datos, en general. Pero si a nosotros además, acá hay un error, ya que lo estoy detectando en la diapositiva, esto debería ser 0, ¿eh? Esto es dividido delta, nada más. El n este de acá no va. Pero si nosotros hubiésemos supuesto que el n es positivo, entonces la tasa de crecimiento de la población sería positiva, constante pero positiva, aumentaría el nivel de la población en el tiempo, o sea, la tasa de crecimiento sería cada vez mayor porque el crecimiento está aumentando, la tasa de crecimiento está aumentando porque la tasa de crecimiento poblacional está aumentando, entonces el nivel de población es cada vez mayor, y eso, digamos, presenta problemas cuando uno piensa en la tasa de crecimiento de largo plazo.
Porque ¿cuál es qué es lo que, no sé si lo vieron esto con Ariel, pero lo que se suele observar en los datos respecto a la tasa de crecimiento a largo plazo de los países? ¿Qué es? O sea, ¿cuál es una observación clave sobre esa tasa de crecimiento a largo plazo? O por lo menos que estos modelos suelen concluir. ¿Que es constante? Claro, exactamente. Si nosotros suponemos que el n este es positivo, y sí, que el n este es positivo con el nivel de población que ya tienen, y que ya tiene esta especificación del modelo, estaríamos jodiendo ese supuesto, esa observación. Entonces acá lo hacen suponer que el n es 0, por ese hecho. ¿Se entendió esto? ¿Se entiende el efecto de escala? Sí, creo que sí. O sea, si tenés una población más grande, se supone que vas a crecer más según esto. Perfecto, sí, esa es la clave. O sea, es la idea, la noción de que como el stock de capital estado estacionario, depende, o sea, en el caso de la economía neoclásica, en el caso del modelo acá no, porque ahí no hay capital de estado estacionario, pero en el caso de la economía neoclásica, ese capital depende positivamente del nivel de población. O sea, No, ¿nivel de crecimiento o nivel de stock? Población. No, el stock. Nivel stock, tasa de crecimiento. O sea que, según este modelo, China tiene muchas más posibilidades de crecer que Japón. Exacto. Sí, la India también. Esto a veces es así, en periodos del mundo es así, en periodos en los que no. Pero no hay una correlación específica con el nivel de población, generalmente. O sea, esto predice este modelo, analizando así, si uno, qué sé yo, trata de estimarlo todo, va a predecir, o lo que uno esperaría encontrar aplicando este modelo a los datos es que los países con mucha población tienen que ser mucho más ricos. O sea, deberían tener mucho más capital por trabajador que países con poca población. O sea, y eso no se da. ¿Quedó claro ahí? Si no, vuelvo a repetir, no tengo problema. Perdón, sí, quedó claro. Ok, genial. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es aplicar directamente el aprendizaje por la práctica y el desbordamiento del conocimiento por empresa. Empezamos con la empresa individual. Acá lo que estamos haciendo hasta ahora es ver en el nivel, enfocarnos más en el nivel agregado de la economía, y ahora vamos a suponer que la tecnología va a ser potenciadora del trabajo a través de un factor que va a ser el factor A, que es el nivel de tecnología, digamos. Entonces, vamos a incorporar las externalidades que existen en la economía por el aprendizaje por la práctica y el efecto de desbordamiento del conocimiento, que vamos a suponer que efectivamente se da. O sea que cuando una empresa invierte, las otras acaparan ese conocimiento que tuvo la otra empresa para invertir y ser exitosa, y la incorporan a su proceso de maximización, lo vamos a ver de esa manera, a través del factor de tecnología. Entonces, para ver eso, vamos a arrancar con una función de producción un poco distinta, que va a tener, distinta en qué sentido. Que la vemos para cada empresa primero, o sea, la empresa J, y para el momento T. O sea, esta es la función de producción individual. Entonces, en el momento T, digamos, lo que suponemos acá es que el estado de conocimiento va a ser proporcional al nivel de capital, al stock de capital, y con una función de producción Cobb-Douglas, esta especificación se transforma en esta que está acá, que es el nivel de capital, digamos, el nivel de capital agregado de la economía, porque acá, si bien partimos de la empresa J, lo agregamos, entonces el nivel de capital agregado de la economía, por capa a la 1 menos alfa, por L, y todo, por capa por L a la 1 menos alfa. Y lo que cambió acá es que el A está jugando un proceso
que antes no, porque fíjense que el A está multiplicando al L directamente, es un factor que está relacionado como potenciador del trabajo, en este caso. ¿Qué es ese A o ese kappa? O sea, digamos, en esta especificación es que el stock de conocimiento de la economía crece de manera paralela o de igual manera a nivel de inversión. O sea, la variación, que sería la variación de la tecnología o del stock de conocimiento, que es A punto, es igual a kappa T, o de otra forma, es el A, digamos, el nivel de tecnología es igual a la suma integral desde menos infinito hasta S, del nivel de inversión, y esto es igual al kappa. Acá la integral esta en realidad es para entender qué es que está dado, o sea, con el nivel de inversión, pero no vamos a ver integrales en esta parte, nada más que para esto. Entonces, directamente, la variación del kappa es igual a la variación, o sea, la variación de las externalidades en el tiempo es exactamente igual o paralela al estado de conocimientos, que esto a su vez es a la variación de la inversión, es igual. Entonces, obtenemos esta función de producción. En esta nos vamos a enfocar en esta parte del modelo. O sea, la diferencia acá, lo clave, es que el kappa se incorpora a través del proceso, del stock de conocimientos, digamos, que a su vez es igual a la cantidad total de inversión. Entonces, si hay alguna pregunta teórica en el examen que pregunta por a qué es igual la cantidad total de inversión en el modelo de Romer, bueno, ustedes ya lo saben, por esto que acabamos de hablar. Entonces, con esta especificación, borramos los subíndices y observamos que, en este caso, la función de producción tiene rendimientos constantes de escala cuando el kappa es constante. Pero ahora, si cada productor aumenta el capital individual, entonces el kappa va a aumentar en la misma medida, porque acá seguimos con el criterio de Romer, en donde el kappa es la suma de todas el estudio de capital individual. Entonces, como hay rendimientos constantes de capital a nivel agregado, esto hace que el crecimiento sea endógeno. O sea, acá se endogeniza el crecimiento a través de la incorporación de externalidades y que, digamos, la vuelta de tuerca adicional de esto, que esas externalidades son iguales al proceso tecnológico. En la medida en que las empresas hacen inversión y usan una determinada tecnología, esto trae externalidades para las otras empresas. ¿Quedó claro esto? ¿O quieren que vuelva a repetir algo? ¿Puedes repetir, por favor, cómo es que se endogeniza el crecimiento? O sea, eso claro, el crecimiento se endogeniza. Claro, a diferencia de antes, esto era una cosa exógena. Era una A. No sé si te acordás de la función anterior. Acá es exactamente igual a la externalidad. Entonces, el crecimiento es endógeno porque las empresas endogenizan esa externalidad a su función, a su producción, con ese progreso, con el progreso tecnológico. Así que. Esto, digamos, lo incorpora Arrow también, porque Arrow lo que muestra es que, bueno, lo que dije recién, el SA no crece a un ritmo exógeno cualquiera, sino que la adquisición de conocimiento por parte de las empresas está vinculada a esa experiencia de inversión. Y él citaba explícitamente para el año 1962 la industria aeronáutica. Pero bueno, esa es un poco la idea que vamos a usar en esta parte, a diferencia de las otras. ¿Quedó claro ahora eso? Ok, supongo que sí. Si no, me paran y vuelvo a repetir algo, explicarlo de manera distinta. ¿Sí? Yo la verdad es que este modelo me costó un montón entenderlo porque era como una mezcla de muchas cosas, pero
Pero nada, no es tan complicado. Bueno, bien. Entonces, ahora sí, en términos agregados, podemos expresar la función de producción de esta manera y lo expresamos de nuevo en niveles per cápita. De nuevo, todos los pasos algebraicos se los paso resueltos y si no llega hasta alguno en los apuntes que le subo o que le subí, mando un mail y se los hago, no tengo problema. Pero no es tan clave, sí, más vale que se acuerden cuáles son las ecuaciones. Entonces, no sé si se acuerdan del modelo de Ramsey, cuando planteaban que el R más delta era igual a la productividad marginal del capital. ¿Se acuerdan de eso cuando hacían todo el proceso de maximización de las empresas? Cuando encontraban la solución del mercado. A ver si encontré las filminas de Guido acá, a ver si las muestro. Pero es lo mismo que lo que había desarrollado Guido en la teórica del modelo de Ramsey. Cuando sacaban las condiciones de primer orden del proceso de maximización de beneficio de las empresas. A ver. O sea, cuando le requeríamos al capital que tenga determinado rendimiento, el rendimiento del capital es la tasa de interés más la tasa de depreciación. Y ese rendimiento de capital era igual a la productividad marginal del capital. No sé si eso también lo requieren las condiciones de nada. ¿No se acuerdan de eso? Sí, sí. Ok. Bueno, eso es lo que estamos viendo representado acá. ¿Qué hacemos? O sea, nosotros simplemente por las condiciones de primer orden del proceso de maximización de beneficio de las empresas, sabemos que la productividad marginal del capital es igual a la tasa de interés real o nominal, no sé, creo que eso no cambiaba mucho la cuestión acá, pero digamos la tasa de interés y la tasa de depreciación. Y la productividad marginal del capital es la derivada de esta función, o sea, de la función de producción respecto de K. Entonces, hacen esa derivada y le igualan a la tasa de interés más la depreciación y obtienen esta identidad que tenemos acá. Guido creo que hasta les mencionó que las cuestiones de arbitraje y demás no son tan relevantes en esta parte, pero bueno, es la manera que tenemos de encontrar la solución del mercado para este modelo. Estamos buscando la tasa de crecimiento de la economía en este caso, ¿no? Es esencialmente eso. O sea, la restricción del presupuesto requiere esto que vemos acá. Entonces, esta ecuación simplemente nos dice de nuevo que la tasa de interés más la tasa de depreciación tiene que ser igual a la productividad marginal del capital, pero que incluya las externalidades que están incluidas a través de este término que tenemos acá. Y con esta ecuación encontrada, volvemos al modelo de Ramsey, y como los consumidores en este modelo son iguales a los del modelo de Ramsey, la tasa de crecimiento intertemporal del consumo está dada por esta misma ecuación de Euler que ven acá. Es exactamente la misma que en el modelo anterior. O sea, eso no cambia. Entonces, esta tasa R que ven acá, la tasa de interés, tanto para los consumidores como para los productores es la misma. O sea, esta R tiene que ser igual a esta R acá. Y si eso es posible, entonces puedo reemplazar directamente, o sea, puedo pasar el delta restando a este lado, ¿no? Lo pasamos para este lado restando, y reemplazo ese R en la tasa intertemporal, la tasa de crecimiento intertemporal del consumo. Y me queda esta trayectoria del consumo en el tiempo. ¿Se entendió acá en lo que hice? Pedro, Sí. una pregunta. No entiendo de dónde sale el sigma que queda abajo. ¿Este? No, o sea, el que está al lado del rho es... Ah, perdón, el delta este. El delta, perdón, sí. El delta es porque vos en esta igualdad, yo lo que hice fue, digamos, la forma de entenderlo es... Ah, ahí entendí. O sea, esto pasa por acá. Sí, ahí lo vi. Restando, ok.
Genial. Y como la tasa de interés tiene que ser igual en ambos casos, esa tasa de interés la puedo despejar en esta ecuación. Y obtengo la trayectoria intertemporal del consumo. Que fíjense que es bastante parecida a la trayectoria intertemporal del consumo que habíamos visto en la práctica de Ramsey, en la teoría, solo que ahora incluye las externalidades a través de este capa. Todo esto lo hacemos para encontrar la tasa de crecimiento de la economía. Eso es la razón por la cual acá estamos haciendo un proceso de maximización de las empresas idéntico al de Ramsey, y lo único que cambia acá es la utilización de las externalidades. Y bueno, de esta ecuación, lo que tenemos que recordar es que este capa, si bien está dado para las empresas, o sea, digamos, es una cosa exógena para las empresas, el K, o sea, el stock de capital agregado, el K grande, de mayúscula, es igual a la suma de la individual de los stocks de capitales de todas las empresas que hay en la economía, que es el criterio de Romer. Entonces, de nuevo, lo que habíamos dicho antes, que el kappa es igual a L por K chiquita. Si K chiquita es K sobre L, L por K chiquita es K, ¿no? ¿Se entiende eso? O sea, K chiquita es el capital per cápita. Capital per cápita es K grande dividido L, paso el L que tendría que estar dividiendo el capital, lo paso multiplicando para este lado, y me queda que el kappa es igual a L por K chiquita. ¿Quedó claro ahí? ¿Sí? ¿No? Sí. Ok, genial. Esto lo reemplazo en la función que habíamos encontrado antes, en esta. Esta es C.c. Reemplazo este kappa, lo reemplazo en esa ecuación y llego a esta expresión. La trayectoria intertemporal del consumo, que es la tasa de crecimiento del consumo, depende de qué? Depende del nivel de población de las economías, que es este L, y de los parámetros que ya conocíamos. El tita, el alfa, el rho y el delta. Que, bueno, sí, me imagino, esto se acuerdan que medía la magnitud o de cómo los agentes suavizaban el consumo. El rho es la tasa de impaciencia, el delta la depreciación del capital, el alfa es la ponderación, en este caso, del trabajo en el producto, y esto es el nivel, no la tasa, el nivel de población de las economías. Y bueno, entonces esta tasa de crecimiento es constante, porque L es una constante. O sea, es un nivel, no es una tasa de variación. ¿Se entiende ese punto? ¿Quieren que lo repetir? Ok. Bueno, si no entendieron algo, me paran y vuelvo. Y, digamos, esto se puede demostrar, realmente no lo vamos a hacer acá, pero se puede demostrar que la tasa de crecimiento del consumo es igual a la tasa de crecimiento del capital, y como la producción agregada es proporcional al stock de capital, la tasa de crecimiento del capital es igual a la tasa de crecimiento de la economía. Y si todas las tasas de crecimiento son iguales, lo mismo que en el modelo acá, la tasa de crecimiento de la economía es igual a todas las tasas o sea, toda la economía crece a la misma tasa gamma. Entonces este modelo no tiene ninguna transición dinámica. ¿Ok? Entonces, digamos, la primera conclusión que vemos acá es que un modelo de crecimiento neoclásico, agregando externalidades con el criterio de Romer, para que el nivel individual, de la cantidad individual de empresas, agregando esas externalidades, arroja un modelo acá de crecimiento endógeno. Entonces, si agregamos externalidades a una economía,
transformamos una economía representada a través de un modelo neoclásico a un modelo que se comporta como un modelo acá, con crecimiento endógeno e incluyendo las externalidades. Y esto nos muestra que, además, digamos, ¿qué significa incluir las externalidades en un modelo de estas características? Significa que hay una correlación con el nivel de población y que hay efectos de escala en un modelo así. De nuevo, o sea, está toda la cuestión sobre los datos y los datos, digamos, la evidencia empírica sobre el comportamiento de este modelo y la capacidad de predicción de un modelo así. Porque cuando uno piensa en estos modelos de crecimiento, lo que está tratando de buscar o de entender es tratar de predecir qué es lo que va a pasar con la tasa de crecimiento de la economía. ¿Se entiende hasta acá esto o quieren que repita algo? ¿Estamos todos bien? ¿Lo puedes repetir, por favor? Sí, ¿todo o alguna parte en particular? ¿Se escuchó? ¿Lo puedes repetir, por favor? Sí, o sea, pero no sé qué parte, si querés que repita todo No, la parte de la conclusión. perdón, se cortó un poco ahí. ¿La parte de qué? A ver, ahí te escuchá. Creo que la parte de la conclusión, lo último que dijiste recién de las elasticidades y todo eso. No, digo, digamos, agregando externalidades a un modelo de crecimiento neoclásico o que pareciera tener una característica de comportamiento neoclásico a través del progreso tecnológico, o sea, que esas externalidades se endogenicen el crecimiento a través del proceso tecnológico, nos permite llegar desde ese modelo de crecimiento neoclásico a un modelo que se comporta como el modelo acá. Este modelo acá, que no tiene una transición dinámica de ningún tipo, como vieron en la forma genérica del modelo acá hace un par de clases, o no me acuerdo si la clase pasada, ahora incorpora esas externalidades y eso, la implicancia que tiene en el modelo, es el nivel de la población. O sea, la tasa de crecimiento de la economía, que es igual a la tasa de crecimiento del capital, que es igual a la tasa de crecimiento del producto y a la tasa de crecimiento del consumo, ahora depende positivamente del nivel de población, no la tasa de crecimiento de la población, del nivel de población de cada economía. ¿Eso quedó claro? Perdón, ¿puedo hacer una consulta? Es que estamos en economía cerrada, ¿no? Obviamente. Sí, Pero, estamos en economía cerrada. sí, pero digo, armás todo este modelo y está muy bueno, y creo que te vengo siguiendo, aunque tal vez me perdí un poco al final, pero abrís la economía y ya fue, porque digo, puedo vender para que consuman afuera y todo el crecimiento se me desbalanceó. Perdón, tal vez lo estoy pensando muy... Nada, no tiene nada que ver con el modelo, perdón, me iba a ir No, está bien, sí, obviamente. No, está bien. O sea, todo esto Estoy pidiendo que es el modelo que no supone estoy mal yo, no el modelo. No, está bien. O sea, hay toda una rama que propone levantar modelos, y está bien. Sí, obviamente, o sea, completamente de acuerdo, probablemente el efecto que tenga abrir la economía en estos modelos va a estar capturado por la tasa de interés. Porque ahí vas a tener que empezar a jugar primero con la tasa de interés interna y externa, los volúmenes de comercio. Y sí, lo que pasa es que por ahí confunde, porque yo hablo de que estoy comparando economías, pero como si es un modelo de economía cerrada, pero vos mirás este modelito, lo mirás para cada economía aislada, ¿no es cierto? Supones que no hay, qué sé yo, que no te interesa ver las interacciones que hay entre cada economía, que es lo que sería abrir la economía, sino que agarrás la tasa de crecimiento de India, de China, de Estados Unidos, que yo decía, bueno, según este modelo, si yo calibro, porque esto, digamos, esta cosa teórica que se ve acá, la forma de calibrarlo es, bueno, vos tenés te pasa, no sé, un lenguaje de programación, qué sé yo, agarrás MATLAB, agarrás Python, esto se puede calibrar en un modelo a través de Python, y agarrás y estimás los valores de los parámetros, explicitas las ecuaciones de comportamiento, como por ejemplo la tasa de variación del capital, la tasa de evolución intertemporal del capital, o la ecuación
fundamental solo, que sería esto, las especificadas, en este caso serían todas iguales, y corres el modelito con los datos que vos obtuviste de los parámetros. Y eso en teoría, o sea, este modelo en la teoría debería predecir que el resultado que vos obtengas de esa trayectoria hacia el equilibrio estacionario es que para los datos de distintos países, esos países deberían crecer más cuanto mayor sea, o deberían ser más ricos, si querés, cuanto mayor sea su nivel de población. Eso es lo único que te dice este modelo, que debería decirte este modelo si vos en un momento lo calibrás y lo decís. Pero, y lo estimás, lo evaluás. Pero más que eso, no. O sea, y no abrimos la economía. La parte de economía abierta va a venir un toque más adelante. Si no me equivoco. Y te van a ver con Guido, me parece. ¿Pero se entendió más o menos la lógica de estos modelitos de economía encerrada? ¿Sí? ¿No? ¿Dudas? Ok. Genial. Sí, estamos bien. Bárbaro. No es tan enroscado realmente, no es tan complicado. Tengo algunas preguntas de parcial sobre esto, así que las voy a subir al Drive. A ver si, o sea, para que tenga más o menos referencia a qué se le puede preguntar, pero esto no es tan complejo si uno como que se acuerda más o menos de diferenciar cada cosa que es. Y bueno, acá lo que hacemos es resolver acá ya hay un error en esta slide, le falta el paréntesis ahí, pero nosotros buscamos recién la solución de mercado y llegamos a esta conclusión, que todas las tasas de crecimiento eran iguales y todas crecían a una tasa gamma. Y acá lo que hacemos es buscar lo mismo para las familias productoras. Esto es igual al modelo de Ramsey, donde las familias lo que van a hacer es maximizar una función de utilidad, como el micro 1, pero teniendo en cuenta, a diferencia de los modelos anteriores, que esta vez el n va a ser 0. O sea, la tasa de crecimiento de la población es 0. Aplicando la función CES, creo que es que habían visto, la utilidad queda representada por esta función. Y esto se maximiza a través del hamiltoniano, y eso va a estar sujeto a esta digamos, restricción de recursos de las familias, donde nos dice que digamos, la producción se va a tener que repartir entre el consumo, la inversión bruta, que es igual a la inversión neta más la depreciación. O sea, esta es la restricción de recursos que tiene esta economía. Y haciendo el proceso de maximización, que de nuevo se plantea, o sea, las familias, como las empresas toman el capa acomodado, se plantea el hamiltoniano, se resuelve esto, o sea, se buscan las condiciones de primer orden y se impone las mismas condiciones que para el modelo de Ramsey. Y esta solución arroja la misma solución que la solución de mercado. Por eso tampoco no nos enfocamos acá. O sea, es lo mismo. Las familias productoras, cuando resuelven sus problemas de maximización, llegan al mismo resultado que la solución de mercado. Eso es con lo único con lo que se tienen que quedar en este modelo, sobre este tema de las familias productoras. O sea, en este modelo, la solución de las familias productoras, la solución de mercado o la solución descentralizada dan lo mismo y son equivalentes y son sinónimos. O sea, generalmente se suele diferenciar entre la solución descentralizada y la solución centralizada o del planner, que es lo que vamos a ver ahora. Lo vamos a ver muy por arriba también, porque esto, digamos, generalmente queda para que lo vean ustedes, pero yo se los nombro para que más o menos tengan la idea y después, leyendo la biografía y bueno, los apuntes que les subo, lo pueden desarrollar si quieren. Pero lo que vamos a hacer ahora es, ustedes fíjense esta tasa de crecimiento que ven acá. La pregunta que nos hacemos para ver, o sea, ¿por qué necesitamos que haya un planner? Un planificador central es lo mismo que suponer la existencia de gobierno. ¿Ya vieron algo de meter al gobierno en estos modelos? ¿Tuvieron alguna clase con gobierno ya o no?
No, por ahora no. Nada, ok. Listo. Sé que la economía no la abrieron, pero ahora imaginémonos que hay un planificador central, supongamos, o sea, para identificarlo bien en la economía, digamos que es el gobierno, y preguntémonos, ¿por qué necesitaríamos que el gobierno intervenga en esta economía? Y porque puede llegar a ser que la tasa de crecimiento que nos, digamos, digamos, si el gobierno de alguna manera logra que el mercado, o sea, que las empresas internalicen mejor las externalidades que en una situación en la cual no existe el gobierno, puede llegar a ser que entonces la tasa de crecimiento de la economía sea mayor. Eso es la razón sería como la manera de justificar la existencia del gobierno en esta economía. El supuesto clave que está ahí es que el gobierno es capaz, o sea, y tiene los recursos y de alguna manera puede internalizar toda la información que hay en la economía e inyectarla digamos, asignarla de manera eficiente en el funcionamiento del mercado. Ese supuesto es un supuesto fuertísimo, pero ese supuesto que hay que hacer para entender el rol del gobierno en esta economía, en este modelo. Si yo hago eso, llego a esta solución. O sea, esto está también desarrollado, no me interesa que lo sepan desarrollar, pero sí que me crean que llegamos a esta solución cuando se incorpora el gobierno a la economía. Esta solución, el gobierno, para llegar a esa solución, toma toda la información disponible que tiene sobre el CAPA. Toda esa información disponible que tiene sobre el CAPA deja de estar dada para el gobierno, porque el gobierno la introduce en el problema de maximización y maximizando y asignándole la información correspondiente a cada empresa o a cada familia, que en este caso es lo mismo, llega a esta solución que tenemos acá. Esta solución, como ven, arroja una tasa de crecimiento positiva, obviamente, que depende también del nivel de población, pero que es mayor a la tasa anterior. ¿Por qué es mayor que la tasa de crecimiento anterior? ¿Por qué piensan que es mayor? Esta tasa que tenemos acá, que como verán no tiene el alfa, ¿por qué sería mayor a esta tasa, que es exactamente igual, pero con el alfa? Matemáticamente, no económicamente. Lo decía ahí, ¿no? Pero es porque el alfa está entre 0 y 1, entonces como que te achicaría esa primera parte de lo que está entre paréntesis. Exactamente, es esa la respuesta. Y la intuición económica, la idea económica es que el planner logra incorporar mejor que las empresas toda la información que tienen sobre el CAPA. Eso, bueno, queda a criterio de cada uno creerle al supuesto o no. Pero la idea de por qué introducir un planificador central en este modelo es esa. Bueno, esto sería todo lo que yo tengo para decirles sobre este modelo. No sé si les quedaron dudas, si quieren que repase algunos conceptos, o bueno, dudas sobre otra cosa, sobre cosas de la materia en general. Soy todo oídos. Una pregunta, ahí vos suponés que el planner, o sea, el Estado agarra la información, o sea, las externalidades y las usa de la mejor forma posible, o sea, la usa mejor que lo usan las familias productoras, las empresas, ¿no? Sí. Sí, o sea, es que supuestamente el gobierno internaliza mejor esa información, de alguna manera, pero no se especifica cómo. Es como si el gobierno de Argentina de repente dijera, bueno, no, la inversión que tiene que hacer el campo o no, para pensarlo en términos de este modelo debería ser, la inversión del agro genera estos conocimientos. Entonces, estos conocimientos, que los conocimientos pueden ser conocimientos sobre la tasa de interés, una tasa de interés conveniente, de cuándo sacar un préstamo, cuándo no sacar un préstamo, o sea, esas decisiones que por ahí tiene que tomar la empresa, o de cuánto invertir, cuánto costar. Bueno, esa información el Estado de alguna manera puede redistribuirla en pymes
que estén vinculadas al agro de manera mejor que la que las pymes lo hacen sin el Estado. No sé si Claro, entiendo. Sí, sí, más allá de la realidad o no, el supuesto era para entender bien cuál era la lógica detrás. sí, Gracias. es eso. ¿Alguna otra duda? Bueno, no, si no hay dudas, por mí cortamos acá. Y que esta creo que es la última clase que la tengo conmigo. Yo ya después no les doy más nada, salvo que me pida Ariel algo, hasta acá llego. Si cualquier duda o observación que tengan de acá al parcial, por favor, mándenme mails, yo no tengo ningún problema. Si tienen algún problema con otros temas de la materia también, si tienen dudas sobre el parcial que les tomaron, si les parece que algo está injusto, está mal tomado, está mal dado, no tengo problema en responder esos mails también, así que mándenmelos. Y bueno, ahora termino de descargar esta clase y se la subo, y esta vez les prometo que va a ser antes que bueno, con más anticipación que lo que subí lo del modelo de Ramsey. Les pido disculpas por eso. Pero bueno, nada, por mí terminamos acá. Vale, muchas gracias, Pedro. Chao, muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias, chao. Adiós. Recording stopped. ¿Por acá? Sí, sigo. Vos sabés que hoy cuando dieron las notas del examen, ahí me pusieron ausente. A ver. Vamos a ver. Rendí. Dale. Desde que abro el PDF. Es el que copiarlo acá está en el grupo. Dame un segundito que está abriendo, a ver. Martín Fernández, a ver. Sí, parece que tenés puesto nada. ¿Y vos rendiste el examen? Bueno, genial. Ahora mando ya mismo en el grupo de WhatsApp. Sí, a ver, yo me senté adelante y todo. De hecho, cuando estaba por entregar, no me acuerdo el nombre del ayudante ahora, pero nada, de hecho estuvimos hablando que habíamos trabajado en la misma empresa, como para recordar que estaba. Digo. Era, perdón, Paula, Juan. Paula estaba y el otro ayudante, ya te digo. Puede ser el que publicó, que buscaba un. No. Publicó. Ah, ok. No. Guido Lorenzo. Guido. Ok. Guido es otro de los profesores, pero ya. Bueno. Ya le. O sea, con Guido estuve hablando que habíamos trabajado en la misma empresa, básicamente. Y te clavó un ausente. ¿Qué te va a acordar? No, tremendo, Guido, una cosa de loco. Y capaz me hizo algo. No. Ahora mando. Perdón, tu registro es 861678. Correcto. Polémico. Ahora le digo. No te preocupes. Saludos. Que estén bien, buen fin de chao. Pedro, ¿te puedo hacer una consulta? Sí, decime. Discúlpame, yo había entrado por la computadora y no sé por qué entraba con el nombre de Ángeles, que es mi hija, por eso no podía. Por eso volví a entrar por acá. Pero, digamos, ahí vi las notas, qué sé yo. ¿Cómo es la modalidad, digamos, en general, digamos, cómo ha venido siendo? Es decir, ¿hay régimen de promoción? ¿Hay que ir a final? Sí. ¿Cómo? No, es lo que yo le comentaba a un compañero que creo que me hizo la misma pregunta. De lo que yo recuerdo el cuatrimestre pasado y de cuando yo la cursé, que es cuando estuve más presente en el diseño de los exámenes, era 6.50 en promedio entre los dos parciales, eso te promociona. Menor a eso, entre los dos parciales, vas a final, pero para ir a final tenés que tener los dos aprobados. O sea, si bochaste uno de los parciales, tenés que ir al recuperatorio. El recuperatorio reemplaza la nota y es promocionable la nota de recuperatorio. O sea, si, no sé, te sacaste, 3 y 4, recuperás ese 3, te sacas un 10, promocionás. O sea, una cosa así. Creo que es así. La idea, sí,
¿te parece? Por ahí preguntáselo a Guido, que él es el que determina eso, o Paula también, o bueno, Ariel mismo, pero tengo entendido que era así, por lo menos viene siendo así. Yo saqué 4 ahora. Sí. Mira, meterle para el segundo parcial, o sea, tratar de llegar, no sé, a un 6.50, a un 7, y de última recuperarse 4 en el recuperatorio. Eso creo que se puede. Ah, ¿puedo levantar el recuperatorio? Sí, según tengo entendido yo, sí. De hecho, hubo gente en el curso, cuando yo la cursé, que lo hizo. Pero mantenete, o sea, comunicado con el curso en general. Yo paso el mensaje si querés que pase algún mensaje, pero esto, o sea, no sé, después del segundo parcial, después que tengas el segundo parcial, dependiendo la condición en la que quedes, si querés hacer eso, háblalo con Guido. O sea, si vos querés recuperar para tratar de promocionar, háblalo con Guido. Pero me parece que se puede hacer eso. Bueno, y la otra suposición, suponete que, no sé, por decirte que saque 4 y 6 o no llegue al nivel de promoción. Ahí que vas a final. Sí, vas a un final regular, digamos. Ese final, creo que fue el año pasado, me parece que fue el año pasado, había sido oral. Con preguntas no tan rebuscadas. O sea, está todo dentro de lo que se dan clases generalmente dentro de ese final. En el remanente ya no. En el remanente te pueden preguntar cosas de la bibliografía que no se hayan podido cubrir en la clase. Por eso yo digo que si vas a final, rendilo cuanto antes. Pero yo participé en ese examen oral y no me pareció algo tan loco las preguntas que se hicieron. No me parecieron preguntas ni capciosas ni rebuscadas. Yo tuve un examen oral de dinero, crédito y bancos y me mató ese examen oral. O sea, me aprobé raspando, pero esto no me pareció así, digamos. Pero la modalidad es final oral, no final escrito. Eso fue el año pasado. No sabría decirte exactamente este año. Ah, bueno. Pero yo para que lo contemples. O sea, porque creo que el otro año había sido escrito. Y tal vez tenga mucho que ver con la cantidad de gente que vaya al final. Ah, está bien. También ten en cuenta que el año pasado era todo virtual, no era híbrido, entonces no sé cómo será en este caso, pero como me preguntaste, más vale a Guido. Dale, buenísimo. Te agradezco mucho. No hay ningún problema. Bueno, un abrazo y gracias. Abrazo, buen fin de semana a todos. Igualmente, gracias.